Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente un día más, ya dispuestos para poder tener otra vez un estudio bíblico. Estamos llevando adelante varias series para poder estudiar la Biblia y bueno, entre ellas estamos estudiando la Epístola a los Romanos, estamos estudiando hermenéutica, Hechos de los Apóstoles y hoy nos vamos a centrar en la que llevamos sobre el libro de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis, nos encontramos en la vida de Abraham, allí en el capítulo 21. El último día estuvimos viendo el episodio en el que Abraham tuvo que despachar de su casa a Agar e Ismael. Y bueno, son historias con grandes enseñanzas para nuestras vidas. Ahí quedó la palabra de Dios para nosotros. Y hoy vamos a seguir en el capítulo 21, en la última parte ya de este capítulo, del versículo 22 al 34, un pacto que hizo Abraham con Abimelech. Ahí vamos a estar viendo la enseñanza bíblica de lo que Dios nos quiera enseñar hoy a cada uno de nosotros. Así que lo primero que hacemos siempre es orar, pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija, quien nos esté llevando a lo largo de este estudio y de esa manera pues que el Señor haga ahí en nuestras vidas la obra que Él está desarrollando. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos un día más porque tú nos permites, nos das la oportunidad de volver a encontrarnos a esta hora, hermanos de diferentes partes del mundo. Nos reunimos en tu presencia, abrimos tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor. Siempre tenemos necesidad de sentirnos en tus brazos, de saber que tú estás tratando con nuestras vidas. Y tu palabra es la forma directa en la que tú hablas a cada uno de nosotros. Tú estás edificando tu iglesia y es fundamental, no podemos sustituir esto por nada, por ninguna otra cosa, el hecho de venir a tu palabra, meditarla, leerla, estudiarla. Y así juntos lo hacemos cada día, tú nos trajiste hasta esto y tú, Señor, permites que estemos ahí cada día, así que estamos en tus manos, pedimos tu dirección, que todo lo que vayamos a hablar ahora venga de ti, sea para edificar tu iglesia, para tratar con cada uno de tus... cada uno lo que necesitamos oír. Háblanos, ahí estamos dispuestos a escuchar. Y muchas gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues estamos ahí preparados para tener este estudio bíblico. Como hemos dicho, a ver que no sé si ahí están compartiendo el enlace. Igual se descuidaron, lo comparto yo. Bueno, ¿tienes tu Biblia preparada? Déjame un segundo que compartimos el enlace por aquí. Así. Vale, ya está ahí compartido. Para los hermanos que están esperando el que compartan el enlace para poder entrar, hay otros que ya entráis directamente. Suele hacerlo Belén. Vale, compartido. Bien, hemos dicho Génesis 21, versículo 22. Esto lo hemos titulado el pacto de Abraham con Abimelech. Y antes de eso, pues vamos a ver aquí los hermanos que han escrito en el chat en directo, que es una buena costumbre mirar aquí siempre los hermanos que comparten por aquí algún saludo. Ya sabéis que si tenéis preguntas, si tenéis algo que durante el estudio, alguna cosa que queréis compartir, pues lo podéis hacer. Está ahí ese chat que se puede escribir en directo. Yoli y Gaby han escrito los primeros. Un saludo. Buenas noches, queridos Yoli y Gaby. Bienvenidos, bendiciones. Ani, nuestra hermana de Brasil, pero residente en Valls. Buenas noches, Ani. Dios te bendiga. Benito, buenas noches.
David, Liliana, David y Daniela, bienvenidos, bendiciones. Me alegro veros a todos un día más. Miguel Torres, buenas noches, Miguel, Dios te bendiga. María Luisa, buenas noches, María Luisa, Dios te bendiga, bienvenida. También Juan Bermudo escribió por aquí, hola Juan, Dios te bendiga, bienvenido. Y Juan Vázquez, buenas tardes Juan, bienvenido y Dios te bendiga. Muy bien, pues ahí estamos. Dice Yoli, Gaby, ¿no te estarás quedando pilas con el micrófono? No, tengo pilas, ¿por qué? ¿Porque se oye bien? ¿Se oye mal? El micrófono está bien, está todo bien. Si hay alguna cosa anómala, pues me decís. Bien, ¿tienes tu Biblia preparada? Vamos a leer Génesis 21, 22. Aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bien, así dice el texto. ¿Quiénes recuerdan quién era Abimelech? Lo estuvimos viendo hace poquito tiempo. ¿Quién se acuerda? Hay una escena que vimos hace poco sobre Abimelech. Podéis escribir, si queréis. Lo vimos en el capítulo 20, cuando Abraham se fue hacia la tierra del Negev, y en la tierra del Negev, pues Abraham, cuando estaban llegando, la segunda vez que le ocurría, Abraham tuvo temor de que alguien pudiese decir, bueno, qué hermosa la esposa de este hombre, y que a consecuencia de eso, pues que le pudiesen matar, le pudiesen hacer algo a él, y entonces pues así se quedaban con Sara, y así que le dijo a su esposa, dile que eres mi hermana, y así pues nos libramos. Dile que eres mi hermana, así le dijo. Entonces pues bueno, allí se descubrió todo. Abimelech le dijo a Abraham, ¿por qué me has hecho esto? Y cosas así. Muy bien, a ver, ahí dice que se escucha bajito. Yo tengo las cosas como siempre, enchufadas. Si el micrófono se me queda sin volumen, no oís nada, se queda sin volumen. No es que vaya bajando el volumen. Los demás hermanos, Juan y Gaby, dicen que se oye más flojo de lo normal. En principio yo lo tengo todo como siempre. No sé si es problema de vosotros dos, los demás hermanos, que podéis comentar algo si lo estáis escuchando bien. Bien, Abimelech era rey en esta zona en la tierra de Canaán, en la zona del Negev. El Negev es un desierto.
Es un desierto que es una región, como una provincia grande, y en esta zona pues Abimelec era el rey. Entonces ahora, ¿por qué Abraham está ahí y vuelve a tener trato con Abimelec? Bueno, ¿os acordáis cuando ocurrió eso en el capítulo 20? Abimelec le dijo a Abraham: ahí tienes la tierra delante de ti, la tierra de la que él es rey. Habita donde bien te parezca. Era una tierra buena para los pastos. Abraham tiene mucho ganado. Entonces Abimelec le dio permiso a Abraham para que viviese ahí en su tierra donde él quisiese. Y ahí está Abraham viviendo. Por eso ahora se vuelven a encontrar. Y lo primero que resalta la atención en este versículo 22 es que dice que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, que era el príncipe del ejército de Abimelec, hablaron con Abraham diciéndole, y esto es lo que queremos resaltar: Dios está contigo en todo cuanto haces. Bueno, interesante, ¿no? Dios está contigo en todo cuanto haces. Un detalle importante, el hecho de poder ver que alguien reconozca en tu vida la presencia de Dios. Cuando ocurrió el acontecimiento al que nos referíamos y que en su día ya estudiamos, aquel momento en el que Abimelec tomó a Sara creyendo que era la hermana de Abraham y que no estaba casada, y que entonces Dios le habló a Abimelec, le advirtió: mira, van a caer males sobre ti. De pronto ya todas las mujeres y las hembras de los animales de la casa de Abimelec quedaron cerradas. Ya nadie iba a poder, ninguna mujer iba a quedar embarazada, ni ninguna bestia de los ganados de Abimelec iba a quedar embarazada. Y entonces ahí el Señor le advirtió: la mujer que has tomado tiene marido, es Abraham, es profeta, así que grandes males van a caer sobre ti. Abimelec se defendió: Señor, pero yo qué culpa tengo, pensaba que era su hermana. Y entonces Dios le dijo: bueno, si la devuelves con bien y no ocurre nada, pues todo se levantará contra ti. Pídele a Abraham, que es profeta, que ore a favor de ti. Y bueno, y al final todo se arregló. Pero este hombre tuvo un encuentro con Dios. Dijimos cuando estudiamos esto, algo bueno de esto es que Abimelec acaba de descubrir al Dios de Abraham, y es un Dios que es bondadoso, es bueno, también es temible. Entonces Abimelec no se ha olvidado de todo esto y sabe que el Dios de Abraham es Jehová. Él ahora conoció, por culpa de este acontecimiento, él conoció al Dios de Abraham. Y ahora, cuando se encuentran, tanto Abimelec como Ficol, el príncipe del ejército, le reconocen a Abraham y le dicen: sabemos que Dios está contigo en todo cuanto haces. Hermanos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros el testimonio que damos a la gente, no solamente con nuestras palabras, sino mucho más con nuestras obras, porque las palabras pueden quedar sin sentido y no tener fuerza si no somos capaces de, con nuestros hechos, respaldar lo que decimos. Si nosotros hablamos a las personas del Evangelio, ¿no? Hablamos de Jesucristo, que perdona los pecados, que nos da una vida nueva, que nos convertimos en nuevas criaturas, etcétera, etcétera, y después las personas nos ven y ven en nosotros pecados, ven malas acciones, ven que somos como el resto de las personas de este mundo, entonces nuestras palabras quedan sin valor, no tienen peso, porque no están respaldadas con los hechos. Precisamente estábamos viendo en el último estudio que el hecho, ayer creo que fue, ¿no? Cuando decíamos el hecho de decir, no, fue el martes creo, en el estudio, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No, eso no se puede. Nuestras palabras y nuestro testimonio tienen que ir a la par. Tenemos que tener ese poder en nuestro ejemplo con todas las personas que nos rodean. Entonces, esto es muy significativo, que hombres como Abimelec y Ficol dijesen a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ojalá en tu vida la gente que te conoce pueda decir eso: Dios está contigo
en todo lo que haces. En este pasaje tenemos un detalle importante en cuanto a las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Te acuerdas? Porque ya hace tiempo atrás que lo vimos, allí en el capítulo 12, en el versículo 2, cuando Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y ahí Dios le está prometiendo a Dios una nación grande. Y le dijo en el versículo 1, ves a la tierra que te mostraré. Ahora, aquí digo que está ocurriendo algo importante, porque en este acontecimiento vamos a ver que Abraham obtiene los derechos legales para obtener varios pozos, uno o varios pozos, y de esa manera Abraham legalmente va a tener su primer asentamiento en la tierra de Canaán. Él ha habitado en tiendas, ¿vale? Ha estado de aquí para allá, pero en tiendas tú no eres propietario de esa tierra. Tú vas con la tienda, te montas ahí, las tiendas, el campamento, y ahí estás. Pero esas tiendas después se levantan, te vas a otra parte. Si el propietario de esas tierras te deja que estés ahí con tu campamento, no hay problema. Pero en propiedad Abraham no ha tenido todavía ninguna porción de esta tierra. Pero ahora, como vamos a estar viendo en el estudio, a consecuencia de lo que aquí ocurre, Abraham va a obtener derechos sobre esos pozos, y ahora vamos a ir explicando todo lo que significa eso. Versículo 23 y 24. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Bien, notamos que Abimelech es un hombre justo, es un hombre que no reacciona como otros hombres con los que el pueblo de Dios se encuentra a lo largo de su historia. Lo que está viendo Abimelech es que Abraham es bendecido, crece, se multiplica, se expande. Entonces, lo que está haciendo Abimelech es buscar una alianza de mutuo respeto de Abraham y de él mismo. Si te acuerdas, cuando Israel, la familia de Jacob, sus hijos, sus siervos, todos terminan en Egipto, cuando José, su hijo, el hijo de Jacob, está allí al frente del gobierno en Egipto, solo por debajo de Faraón, José trae a su familia, se establecen en Egipto y comienzan a multiplicarse, a crecer, a hacerse numerosos sobre la tierra de Egipto. Y el faraón de los días de José muere, fallece, surge un nuevo faraón, y este nuevo faraón ve que los israelitas crecen, se multiplican y tienen temor, y así que toman medidas en cuanto a controlar esta situación, porque un pueblo que crece, se multiplica y se hace grande y poderoso se puede volver contra nosotros. Un día se podría volver contra nosotros, atacarnos. Y entonces el faraón sometió a los israelitas, les oprimió, les puso límites, les obligó a hacer cosas tremendas como lo de asesinar a los niños varones que naciesen. Era una forma de control de natalidad bastante bestia, ¿no? Algo inhumano. Pero fíjate la diferencia entre Abimelech y el faraón. Dirás, bueno, no era lo mismo. No, pero el fondo es lo que estamos tratando de ver. O sea, Abimelech le dice a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. Faraón no reconocía al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas, de los judíos. No, él veía desde su propio interés, este pueblo crece, 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 y podemos tener el problema el día de mañana. Abimelech ve que Abraham crece y se hace poderoso. Entonces lo que hace, reconociéndole Dios está contigo, es hagamos un pacto. Júrame aquí por Dios, o sea, por tu Dios. Nota, ¿eh? No sabemos hasta qué punto Abimelech está creyendo en Dios, ¿no? Pero ahí hay señales. Júrame por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. O sea que tú crezcas, que tus descendientes sean numerosos, hagamos un pacto entre nosotros. O sea, yo te dejé vivir aquí en esta tierra. Conforme yo hice contigo, así tú hagas conmigo el día de mañana, y con la tierra en donde has morado.
Esto no lo hizo Faraón. Faraón no habló con los israelitas. No les dijo, mirad, yo veo que Dios os bendice, vamos a hacer un pacto, os dejamos venir a Egipto. Aquí encontrasteis vuestra casa, aprovechasteis la abundancia de la tierra de Egipto. Hagamos un pacto para que, así como nosotros os hemos acogido y hemos hecho con vosotros, así hagáis con nosotros el día de mañana. No, Faraón no hizo esto, él tenía el poder, así que él actuó como tal. Abimelec es el rey, tiene el poder aquí, pero trata a Abraham de igual a igual. Y todo tiene que ver con lo que estamos diciendo, porque Dios está con Abraham. No te olvides que Dios le dijo a Abimelec, este es profeta. Y tal como ocurrió, Moisés oró y a partir de ahí todas las mujeres y las hembras de las bestias de la casa de Abimelec volvieron a tener hijos. Entonces Abimelec reconoce esto y ahí está la diferencia. Ahora bien, vamos a detenernos en un tema que aparece aquí y que normalmente pues muchas personas me preguntan acerca de el hecho de jurar, porque Abimelec le dice, júrame aquí por Dios, y en el versículo 24 dice que respondió Abraham, yo juraré. La pregunta que muchas veces me han hecho es, ¿pero se puede jurar? ¿Un cristiano puede jurar? ¿Y por qué preguntan eso? Bueno, pues porque a algunos les suenan algunos textos bíblicos en los que dice, no jures, no jurarás. Y podemos ver alguno de ellos, Mateo capítulo 5, versículo 34. Pero yo os digo, Jesús está hablando, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Jesús dijo, no juréis en ninguna manera. Entonces de pronto ahí surge la duda. A veces hay cristianos que son llamados a declarar en un juicio, y en un juicio muchas veces pues se hace eso, ¿no? O sea, por uno de los protocolos, si tú tienes que declarar, lo haces bajo juramento. Incluso si has visto en persona o en las películas en Estados Unidos, en algunos lugares, en muchos estados se juraba sobre la Biblia. Quien iba a declarar le ponían una Biblia, ponía su mano encima de la Biblia y juraba. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y el otro decía, juro. Entonces algunos cristianos que se encuentran ante una situación así tienen un problema, es que la Biblia dice que yo no puedo jurar. Cuando una persona, por ejemplo los militares, los soldados, hacen un juramento, tienen que hacer un juramento para defender la patria, para obedecer a los mandos, a las autoridades, etcétera, etcétera, hacen juramentos. O sea, hay muchos casos en este mundo legales en los que una persona se puede encontrar con la controversia de ¿puedo jurar? ¿No puedo jurar? ¿Me obligan? ¿Me dicen jura? En algunos casos, yo sé que hay hermanos que ante un tribunal han dicho, es que por causas de conciencia, yo no puedo jurar por mi religión, entonces le dan la alternativa de decir prometo, yo prometo, o cosas similares, como decir me comprometo a decir toda y absolutamente la verdad, y el jurado, pues el juez te acepta esa declaración en lugar de jurar por motivos de conciencia. Pero la pregunta está ahí, ¿se puede jurar o no se puede jurar? Porque de pronto la confusión está en textos paralelos como este. Ahí ves a Abraham jurando. Ahí Abraham lo vemos jurando, yo juraré. Abimelec le dice, júrame, y Abraham le dice, sí, yo juraré. Alguno dirá, no, pero es que Abraham aún está fuera de la ley, porque Moisés no ha dado la ley. Bueno, déjame que te muestre otro texto en Santiago, capítulo 5, versículo 12. Ahora lo explicamos todo. Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien, ahí está otro texto que dice esto. ¿Qué diferencia hay entre hacer un voto, prometer o jurar? ¿No es lo mismo? O sea, ¿no sería lo mismo decir ante un tribunal yo juro o a decir yo prometo o yo hago voto? Bueno, jurar es un término legal. Implica poner por testigo a alguien para asegurar que con ello voy a cumplir el compromiso que tomé. Y ese testigo a quien se invoca puede ser Dios o puede ser un poder humano o institucional. O sea, un juramento implica una obligación, implica responsabilidades legales. De ahí que cuando seguramente tú en el mismo escenario que antes planteábamos, ¿no?, de un juicio, se le advierte a la persona, está bajo juramento. Todo lo que diga podrá ser utilizado. Entonces, hablar bajo juramento tiene una implicación legal, tiene una trascendencia. No es lo mismo que tú digas, sí, no, yo te aseguro, te prometo que yo haré. El juramento es más que eso, tiene una trascendencia. Y en la Biblia también, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el acto de jurar en la Biblia era invocar a Dios mismo como testigo de las circunstancias en las que se estaba ahí tratando. Entonces, una promesa, diríamos, es un compromiso contigo mismo. O sea, es como decir, sí, yo me comprometo a eso. Yo decido, es algo contigo mismo, sin poner como testigo a nadie. Aunque tú le digas a otro, te prometo, pero en realidad la diferencia entre jurar y prometer o hacer un voto es esa. Cuando tú juras, aunque no seas consciente, el juramento tiene la trascendencia que estás implicando a un testigo. Y en la Biblia eres Dios quien se pone como testigo de un juramento. Entonces, por ejemplo, el texto que hemos leído en Mateo capítulo 5, vamos a volver ahí porque hemos leído solo el versículo 34, pero vamos a ver los versículos anteriores y posteriores para tratar de entender bien lo que Jesús estaba diciendo. Porque después también os voy a mostrar que no solamente Abraham, sino que otros muchos personajes juraron en la Escritura, levantaron juramentos, y en ningún caso ves que Dios les condenase o les dijese, ¿por qué has jurado? ¿Has pecado? No. Vamos a tratar de explicar primero lo que Jesús quiso decir al hablar de jurar aquí. Mateo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, Jesús está citando la Escritura, la ley. En todo este pasaje, el otro día lo estábamos viendo en un estudio, que Jesús puntualizó en la ley, no la suavizó, no dijo no pasa nada, no, aún endureció más la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. El otro día estábamos considerando esto. Pues aquí Jesús cita la ley, las Escrituras, cuando decía esto, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y fíjate, ¿a quién dice? Al Señor. Porque cuando tú juras, estás implicando a Dios como testigo. Entonces, si juras, cumple al Señor tus juramentos. No es hacia los hombres. El compromiso que estás tomando es delante de Dios. Por eso esto tiene una trascendencia, que es lo que Jesús aquí quiere resaltar. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Nosotros no podemos cambiar según qué cosas. Lo que Jesús aquí está mostrando, fíjate bien, es que ten cuidado con lo que juras,
no sea que no puedas cumplir tu juramento. ¿Te das cuenta? Él está utilizando un lenguaje. No jures por el cielo porque es el trono de Dios. Yo te juro por... No jures por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por tu propia cabeza. Te juro por mi vida que... No, tú no puedes cambiar según qué cosas. No puedes volver blanco o negro un solo cabello. Y ahora la clave está en el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede. ¿Te das cuenta? O sea, aquí hay un texto completo y no podemos sacar un versículo fuera de todo lo que está diciendo. Hay un contexto, por lo tanto hay una enseñanza. Y aquí lo que Jesús está mostrando es que no hay necesidad de jurar en según qué cosas. Porque esto, dice, lo que es más de decir sí o no, es de mal proceder. Fíjate que tampoco dice, está prohibido, no lo podéis hacer, sino es de mal proceder. A veces, y esto suele ocurrir, se adquieren costumbres equivocadas, malas costumbres. A veces uno se acostumbra a hacer cosas. Y los judíos parece que habían obtenido estas costumbres con ese formato religioso que ellos tenían, de ir haciendo según qué cosas como una práctica cotidiana. Y una de ellas era esta, jurar. O sea, invocar a Dios por testigo en cualquier asunto. Y juro por el cielo y juro ante Dios. Y Jesús está diciendo, no lo hagáis esto. Tenéis que ser hombres de palabra. Muchas cosas se tienen que solucionar diciendo sí o no. No necesitas hacer un juramento. Un juramento es algo sagrado, porque estás implicando a Dios en el asunto. Hacer eso, el juramento, en estas cosas que tendrían que ser sí o no, es de mal proceder, dice Jesús. No adquiramos estas malas costumbres. Pero bueno, realmente es así, porque el texto dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, etcétera. No estaremos intentando forzar ahí una interpretación. Mira, cuando nosotros interpretamos la escritura, la hermenéutica bíblica, siempre consideramos una serie de aspectos. Y cuando nos encontramos con un texto así un tanto confuso, que nos deja un poquito ahí en el aire, sí o no, no me queda claro del todo, buscamos en un contexto más amplio, que ese contexto al final sería los ampliando versículos, capítulos antes y después, el libro o la carta, en este caso es un libro, un evangelio, o al final el testamento o toda la Biblia. Entonces, cuando ampliamos el contexto de este tema, ¿se puede jurar o no se puede jurar?, iremos viendo cosas. Por ejemplo, vámonos al libro de Éxodo, al capítulo 22. Vamos a ver cómo Dios enseñó a su pueblo acerca del acto de jurar. Y aquí en Éxodo 22, versículo 10 y 11, dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro lo pagará. O sea, Dios enseñó, y ahí está en la ley, a jurar en algunos casos determinados. Aquí se está planteando un caso. No es la vida diaria, No es, oye, quedamos a las 6 de la tarde. Sí, pero vendrá, sí, te lo juro. No estamos hablando de eso. Ahí tiene, como Jesús dice, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. O sea, no estés invocando el nombre de Dios como testigo en asuntos del día a día cotidianos. Aquí el Señor enseñó dentro de la ley, en un asunto complicado en cuanto a unos bienes, en este caso del ganado, ahí está, y que si se muere, que si no sabemos, que si no sé qué, que si hubo intención de robarme, que... Bueno, pues que esto se solucione con un juramento.
Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos. Uno jura, yo no he metido mi mano a los bienes tuyos. Y su dueño lo aceptará y el otro lo pagará. O sea, se tiene que arreglar. Cuando entre nosotros no la cosa es complicada, entonces pon a Dios por testigo. Esto, repito, tiene una implicación, ¿eh? O sea, si tú juras delante de Dios y estás mintiendo, no es a tu prójimo a quien le vas a dar cuentas. Dios es testigo, así que Dios va a intervenir. El judío sabe que esto es sagrado. El judío ahora está recibiendo leyes acerca de jurar, y él sabe que no va a jurar por cualquier cosa. Que si él hace un juramento, sabe que esto es sagrado. Como pasan las leyes hoy en día, está bajo juramento. Cualquier cosa que diga tiene implicaciones legales contra usted. Entonces el juramento tiene unas implicaciones, tiene una responsabilidad. Lo que pasa que con la tradición, con la rutina, con el día a día, la religión, los judíos torcían las escrituras, torcían las buenas prácticas, se acostumbraban a cosas, perdían el sentido espiritual de todo esto, y por eso Jesús está enseñando y les está reeducando en todos estos asuntos. Es como lo otro que Jesús está diciendo en cuanto a juzgar, en cuanto al adulterio, en cuanto ahí en Mateo 5 me refiero. Te muestro otro texto, en segundo libro de Samuel, capítulo 19. Segundo libro de Samuel, 19, versículo 23. Se está hablando aquí del rey David, y dijo el rey David a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. O sea, aquí hay una situación en la que se está tratando. Si tú lees todo el capítulo anterior, David está tratando con familiares del rey Saúl, está dejándoles claro que él no va a tomar represalia contra ellos. O sea, ahí está una situación, está tratando situaciones personales, pero son situaciones personales graves, importantes para los implicados. Tenían miedo, como Mefiboset, que era hijo del rey Saúl, a quien el rey también le promete cosas. Entonces, en este caso a Simei, David le dijo, yo te lo juro. O sea, te estoy mostrando esto porque Abraham juró, David juró. O sea, tú vas a ver muchos personajes en el Antiguo Testamento que juraron. Bien, ahora bien, alguno dirá, sí, pero esto es cosa del Antiguo Testamento. Parece que ahí se juraba más, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Bueno, sí y no. Evidentemente es una costumbre más arraigada en el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pero por un lado, déjame que te recuerde que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y precisamente en Mateo 5, Jesús no está diciendo, oísteis que fue dicho, no lo hagáis. No dice eso. Ahí está la clave del texto que antes estábamos viendo. Oísteis que fue dicho, no perjurarás, o sea, tienes la obligación de cumplir tus juramentos delante de Dios. Mas yo os digo, no lo hagáis. No dijo eso Jesús. Ahí por eso el contexto es muy importante. Sino que yo os digo que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. O sea, lo que más de esto no procede. O sea, no, en el día a día no utilices eso. Allí Jesús no dijo, oíste que fue dicho que si tomas a la mujer de tu prójimo adulteraste. Mas yo os digo, no, esto no es así, no tiene valor. No. Él profundizó más allá, porque el tomar a la mujer de tu prójimo, de hecho cualquier pecado, primero nace en el corazón, y una vez que nació en el corazón ya es pecado. Ahí es donde Jesús abundaba, ¿no? Entonces, no es que sí, en el Antiguo Testamento juraran y en el Nuevo Testamento ya no, esto no tiene validez. No, la ley sigue vigente, la ley es la ley, no cambia. Lo que pasa es que ahora estamos bajo la gracia, no dependemos de la ley para sentirnos salvos o no, sino que las obras de la ley ahora son una consecuencia de haber creído. Si tú has creído, tus obras demostrarán que realmente has creído. Pero en el Nuevo Testamento hay algunos casos también que podemos contemplar. Por ejemplo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 23,
Dice Pablo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Has escuchado bien? Pablo está haciendo un juramento. No sale la palabra yo juro, pero está haciendo lo que es un juramento en sí mismo, invocar a Dios como testigo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No sé, y el contexto, de hecho algunas versiones, el lenguaje que utilizan la palabra jurar, porque Pablo está jurando. Entonces, pecó Pablo, pecó Abraham, pecó David y otros muchos personajes en el Antiguo Testamento. Bueno, Hebreos capítulo 1, vamos a seguir profundizando un poco más en todo esto. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bueno, pues resulta que Dios también jura. Y podríamos ver un montón de textos en el Antiguo Testamento, sobre todo de Dios haciendo juramentos. Dios hace pactos, hace promesas, pero también, y es otro tema, juramento. Y quiero que te des cuenta de lo que estábamos diciendo antes. O sea, no pudiendo jurar por uno mayor, porque cuando se hace un juramento, se pone a Dios por testigo. Si Dios jura, ¿a quién pone por testigo? No hay nadie más grande que Él. Entonces, Él mismo se pone por testigo. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea que Dios jura. Jurar, por lo tanto, no es un pecado, porque Dios no peca. Dios no comete pecados. Si Dios dice no matarás, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y Él lo hace, estaríamos hablando de ayer, ¿no? De Boris Johnson, el primer ministro británico, que nuestros políticos establecen leyes, obligan a todos los ciudadanos a que las cumplan y ellos van y las transgreden. Si no les ve nadie, pero entonces cuando esto se sabe y sale a la opinión pública, a la luz pública, pues la gente se escandalizan, se ofenden, piden su dimisión. ¿Pero esto qué es? Nos están obligando a nosotros a cumplir con esto y ellos no lo hacen. Si Dios dice no hagas esto, te aseguro que Él jamás lo haría, porque Dios no falla en eso. Dios es perfecto. Nadie le podría decir a Dios: Señor, tú dijiste no hagamos esto y tú lo haces. Entonces Dios también jura. Sus siervos juran. Te estoy mostrando esto porque entonces los dos textos que tenemos que dicen no juréis se tienen que interpretar a la luz del contexto de toda la Biblia. Tenemos que buscar la respuesta. ¿Por qué dice este texto no juréis si vemos que en otros muchos libros de la Biblia sí se puede jurar? Y muchos personajes de la Biblia juraron y Dios nunca les reprochó: has jurado, has cometido un grave pecado. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bien, te muestro este texto porque Jesús está siendo juzgado ante el concilio y el sumo sacerdote le interpela y lo llama a juramento. Te conjuro por el Dios viviente. ¿Notas otra vez que cuando hay un juramento es ante Dios?
El juramento, cualquier persona que diga te lo juro, aunque él no sea consciente, está invocando a Dios por testigo. Ahí está la cosa, la gravedad del asunto. No jures por cualquier cosa. Y si juras, ten cuidado, porque delante de un hombre tú le puedes prometer algo y si no lo cumples, todo no sé dónde se quedará. Pero si tú haces un juramento, Dios te va a reclamar si tú no cumples tu juramento. Ahí está la seriedad y por qué Jesús dice, no juréis por cualquier cosa, ni por del cielo, ni por la tierra, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Ahí está la cosa, ¿vale? La cuestión de esto. Aquí el sumo sacerdote llama a juramento a Jesús y Jesús responde, o sea que Jesús asume que él está jurando, está bajo juramento. En otras versiones, por ejemplo la versión Palabra de Dios para todo, porque recuerda que siempre las traducciones nos pueden hacer perder un poco el sentido. En estos textos difíciles tenemos que buscar qué dicen los textos originales y tienes una ayuda al poder leer otras versiones. En esta versión Palabra de Dios para todo dice, te estoy poniendo bajo juramento. El decir te conjuro significa eso, te estoy poniendo bajo juramento. Y la pregunta es, ¿el juramento es, juras que realmente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y en otros casos Jesús calla y no responde. Ante el Sanedrín, el concilio, ante Pilato, pero en este caso sí responde, o sea que él está jurando, él está respondiendo. Tú lo has dicho. En esta misma versión dice la traducción, sí, lo soy, tú lo has dicho. O sea, Jesús está afirmando, bajo juramento, de que Él es el Hijo de Dios. Y todo esto se confirma por la reacción del sumo sacerdote y el resto del Sanedrín. Cuando dice en el versículo siguiente, en el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Decir, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Jesús respondió bajo juramento. O sea, Jesús juró también. ¿Notas entonces la paradoja? ¿Cómo podría ser posible que Jesús diga no juréis y que después él mismo va y jura? No, por la trascendencia de esto. No es que Jesús dice está prohibido jurar, no. Jesús está diciendo, si juráis, o sea, lo dice en forma negativa, no juréis por cualquier cosa, no juréis por nada. Eso es lo que quiere decir en el texto original. No juréis por esos asuntos del día a día. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y más de eso no procede. Porque la Biblia enseña que sí, el juramento es posible y existe. Pero no jures por cualquier cosa. Es una advertencia. ¿Se puede jurar? Sí. Pero cuidado cuando jures. Porque estás poniendo a Dios por testigo. Estás invocando el nombre de Dios y que Él sea juez sobre ti si tú no cumples tu juramento. Delante de los hombres, la implicación legal sería con los hombres. ¿Puede un cristiano jurar ante los hombres? ¿Ves? Ahí está la duda. Ahí es donde está, por eso muchos cristianos dicen, yo ante un juicio yo no juro. ¿Por qué? Porque según la Biblia el juramento es ante Dios. Siempre es ante Dios, no ante los hombres. Aquí el sumo sacerdote le dice a Jesús, jura, pero no dice, júrame a mí. No, te conjuro por el Dios viviente. O sea, el juramento en la Biblia siempre era delante de Dios. Por eso muchos cristianos, y ahí pues yo respeto a cada uno que dice, no, yo creo que sí se puede jurar, porque entre jurar y decir hay una implicación moral en cuanto uno entiende que el juramento siempre es ante Dios. Yo entiendo que si tú ante un juzgado juras, aunque el juez cree que está jurando ante él, pero si tú juras, por tu conocimiento que tienes de la Biblia, estás jurando ante Dios, que es lo que la Biblia nos enseña. De ahí que un cristiano puede alegar eso, objeción de conciencia delante de un tribunal, de un juez.
porque las leyes nos llevan a eso. Yo como pastor, a veces he sido llamado a un juzgado para hablar por casos, situaciones que algún miembro de mi iglesia estaba sufriendo, alguna situación legal, y entonces me han llamado a mí como testigo para poder hablar. Pero ¿sabes lo primero que me dicen cuando yo voy en una situación así? Ellos lo primero que me dicen es hablarme de mis derechos. Entonces me dicen, usted como pastor sabe que tiene el derecho a no declarar sobre esto. O sea, yo tengo el derecho, si me llaman a un juzgado o la policía para preguntarme acerca de algo de alguno de mis miembros de la iglesia, yo tengo el derecho de decir, prefiero no hablar de esta persona, prefiero no comentar, porque yo podría estar tomando partido hacia uno, hacia otro, desvelando secretos que la policía y los jueces contemplan. Entonces, si tú eres llamado ante un tribunal, puedes alegar objeción de conciencia y decir, por causa de mi religión, de mi fe, yo no juro ante nadie. Entonces, yo puedo dar la alternativa de comprometerme delante de ustedes, del tribunal, a decir la verdad y toda la verdad. Y seguramente, normalmente esto es válido. El tribunal lo acepta por motivos de conciencia. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hemos respondido más o menos a esta situación, a estas preguntas que a veces surgen y nos las encontramos de pronto ahí en un tema como el que estamos viendo hoy, en la vida de Abraham, con un pacto que está haciendo con Abimelech y en el que sale esta cuestión, y entonces creo que es interesante detenernos, tomarnos unos minutos para tratar el tema y responder a esta pregunta. Abimelech le dice... Abimelech le dice en el versículo 23, júrame aquí por Dios, y ahí está el detalle. No es júrame a mí, por mi nombre, no juréis por cualquier cosa, decía Jesús. O sea, júrame por Dios. Abimelech está reconociendo al Dios de Abraham, y lo está reconociendo como lo que es Dios y Señor. Júrame por Dios. Y Abraham dice, yo juraré. Vamos a seguir ahí, avanzando un poquito más en la historia. Versículo 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Bien, los pozos en la Biblia son de suma importancia. En la Biblia y en este contexto histórico. Cuando estudiamos hermenéutica decimos siempre que para comprender algunos textos tenemos que mirar el trasfondo histórico, cultural, para poder entender cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo eso ahora. Los pozos, en estos momentos de las historias que la Biblia nos está contando, eran de suma importancia. Había jefes pastoriles que tenían zonas bajo sus cuidados. Abimelech es el rey, pero Abimelech tiene a gente viviendo en sus tierras. Ahí hay jefes pastoriles. No sé si nos ayudaría la idea de decir hoy en día el gobierno está estipulado de una manera, una jerarquía, al final los que están más cerca del pueblo son los alcaldes. Bueno, en las tierras bíblicas pasa igual. Hay jefes de tribus, hay jefes pastoriles, están los gobernantes, los gobernadores. Abimelech es el rey, es el dueño de esa tierra. Entonces, los pozos son muy importantes. Y un pozo, cuando se abría un pozo, quien abría el pozo tenía derechos legales sobre ese pozo. Si tú vas y abres un pozo, ese pozo es tuyo, te pertenece. Ahora bien, si tú descuidas tu pozo, lo dejas como abandonado y de pronto llega otra persona y encuentra ese pozo que está medio tapado y esa persona coge y lo restaura, le quita tierra, lo restaura, lo arregla, entonces esa persona obtiene los derechos sobre el pozo. O sea, había toda una serie de leyes relacionadas con esto de los pozos. ¿Por qué? Porque era muy importante. Piensa que estamos hablando de zonas desérticas donde un pozo puede depender la cuestión entre la vida y la muerte. Si tu medio de subsistencia es el ganado necesita todos los días beber agua. Entonces esos pozos servían para la manutención de las personas, pero también para todo lo demás.
los animales, todo. Entonces, en tierras desocupadas, tú podías llegar y abrir un pozo. Tierras desocupadas, o sea, no te podías ir a la casa del vecino, no podías ir a una ciudad, no podías ir... En tierras desocupadas, tú podías abrir un pozo. Cuando lleguemos un poquito más adelante a la vida de Isaac, una de las características que se van a repetir en la vida de Isaac es que Isaac llegaba a un sitio, abría pozos, venían por ahí unos espabilados, unos aprovechados, unos malvados, y venían y le quitaban el pozo. Y Isaac, en lugar de defender lo que era suyo, vemos que tiene un carácter así como muy afable, de no quererse meter en problemas, lo dejaba y se iba y abría otro pozo en otro lugar. Y le volvía a pasar, le quitaban el pozo y entonces él no se metía en problemas, iba y abría otro pozo. Esa va a ser una característica que veremos en la vida de Isaac. Entonces, en tierras desocupadas, si tú abrías un pozo, tenías derecho de posesión sobre ese pozo, pero, escúchame bien ahora lo que digo, también adquirías derechos de posesión sobre la tierra misma donde estaba ese pozo. Y ahí es donde vamos, eso es lo importante aquí. Por eso Abraham se queja a Abimelec de que, reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y tú dices, pero ¿cómo le pudieron quitar un pozo a Abraham si la tierra en la que Abraham está morando es tierra de Abimelec? Sí, pero Abimelec tiene su palacio, tiene sus territorios, y en su tierra vive mucha gente. Y hay gente establecida, que tienen sus pozos y tienen su propiedad. Y en esas tierras, Abimelec le dijo a Abraham, habita donde bien te parezca, tierras deshabitadas. Entonces Abraham escogió un lugar, viviremos aquí, y abrió pozos. Normalmente, según el contexto de lo que viene relacionado con esto, la historia que continúa de Abraham, aquí podríamos deducir que Abraham puede tener entre 4 o 5 pozos. Entonces Abraham abrió pozos, y esos pozos que él abre le dan derechos sobre esa tierra, que es lo que comenzábamos diciendo en este estudio. En esta parte, en este tratado que Abimelec hace con Abraham, se está reconociendo el hecho de que Abraham vive ahora en la tierra de Canaán, y ahí ha obtenido derechos sobre la tierra, o sea, hay tierra que le pertenece legalmente. Y todo surge por el tema del pozo. Vinieron unos de tus siervos y me quitaron el pozo. Y fíjate cómo respondió Abimelec. Abimelec no le dice, sí, bueno, pero esta tierra es mía, ¿no? Y no, Abimelec dice, no sé quién te haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, podías haberme dicho, Abimelec, mira, en tu territorio tú eres el rey, yo estoy establecido aquí, tú me diste permiso, establécete donde quieras de mi tierra. Abrí pozos, o sea que esta tierra es ahora mía, y vinieron unos siervos tuyos y me quitaron el pozo. No me lo dijiste, yo no me he enterado de esto. Entonces, dentro de este pacto que están haciendo surge el tema del pozo, y dice que tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. O sea, se hace algo totalmente legal aquí. El hecho de que Abraham paga a Abimelec. O sea, es como vamos más allá de que tú me dejaste vivir, yo abrí pozos, tengo derechos legales sobre esa tierra, pero van más allá y sellan un pacto donde hay ya una transacción económica. Abraham paga con ovejas y vacas, se las da a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Abimelec le pregunta, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. O sea, si Abimelec reconoce que el pozo es de Abraham, Abraham tiene derechos legales sobre esa tierra. Entonces aquí se sella un pacto y es
la confirmación de la promesa que Dios le hizo a Abraham allí en Génesis 12, de que yo te daré una tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Cuando Josué y el pueblo cruzan el Jordán y entran a Canaán a poseer la tierra, ¿sabes? Ellos tienen una base legal para reclamar esa tierra, porque esa tierra fue posesión de Abraham. Abraham tuvo propiedad dentro de esa tierra. Por las circunstancias, Abraham, sus descendientes se marcharon, esa tierra quedó ahí y alguien se apropió de ella. Ahora Josué legalmente viene a Canaán a decir: esta tierra es nuestra, Dios nos la da, pero hay implicaciones legales. No solamente es decir entramos y lo tomamos. Berseba, el nombre que le ponen a este lugar. Bueno, Berseba se convirtió en una gran ciudad. De hecho, en la actualidad Berseba existe. Está a 108 kilómetros de Tel Aviv, que es la capital de Israel. Y Berseba, o Berseba, es una de las ciudades más antiguas de Israel y una de las ciudades más grandes de Israel. De hecho, es la ciudad, siempre fue y sigue siéndolo hoy, la ciudad más grande del Negev, esa región de Israel. El Negev es el desierto del Negev, es una región muy grande, y Berseba es la ciudad más grande que hay en esta región. De hecho, es la capital del distrito meridional. Y la palabra Berseba, por eso aquí ellos sellan el juramento, y dice versículo 31, llamó a aquel lugar Berseba porque allí juraron ambos. Y nota, juraron, otra vez el tema de antes. Berseba literalmente significaría 7 pozos. Así significa. Entonces eran 7 pozos los que tenían. Bueno, en el contexto, como os he dicho, se pueden contar entre 4 y 5 pozos. Aquí dice que el significado de Berseba, que es el nombre que le ponen, era 7 pozos. Por ahí andará la cosa. Pozo arriba, pozo abajo. Pero lo importante de esto es la implicación legal. Ahora Abraham es dueño de tierra de Canaán, tierra donde habitan los filisteos. Dice en el versículo 32 al 34, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. El pacto está hecho. Abraham es dueño de una parte de la tierra de Canaán. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Dice que él plantó un árbol, un tamarisco. Según el lenguaje hebreo, dice que plantó, no dice un árbol tamarisco, dice un tamarisco. Y según las palabras hebreas, la idea es que no plantó un árbol solo, sino que plantó un tamarisco, como un bosque de tamariscos. Esa es la idea, según el texto original en hebreo. O sea, Abraham plantó un bosque, aquella es su tierra, y él planta árboles adecuados para ese clima, para ese tipo de tierra, para asegurarse de que ahí crezca vegetación. Cuando tú piensas establecerte en un sitio, cuando tú dices esta tierra es mía, entonces piensas ya a largo plazo, piensas en futuro, y una de las cosas a largo plazo es plantar árboles, plantar vegetación. Así que él ahí plantó este bosque, y dice que ahí, invocó el nombre de Jehová. Una costumbre de Oriente era, a los bosques se le daba una trascendencia espiritual. Los árboles tenían como un significado espiritual. Y un bosque era algo así como una especie de templo abierto al cielo, donde se ofrecían sacrificios. Bueno, no sé si este es el significado que Abraham quiere darle, pero nota que está relacionado, y plantó un tamarisco, un bosque de tamariscos, y ofreció a Dios, invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno, adoró a Dios.
invocó a Dios, ofreció sacrificios, lo que toda esa frase significa según el texto hebreo. Y esto es algo que siempre tenemos que mencionar a favor de Abraham. Invocó el nombre de Dios, adoró a Dios, siempre el reconocimiento a Dios. Acaba de conseguir una porción de la tierra de una forma legal. Él ya había cavado pozos, ya por derecho tenía el derecho a esos pozos y a la tierra, pero el asunto estaba en el aire. El rey Abimelec habita en tierra de filisteos y el rey Abimelec tiene que de alguna forma dar el visto bueno. Así que ahí se encuentran, sucede toda esta conversación. Abraham le dice: yo abré un pozo, ¿por qué no me lo dijiste? Bueno, Abraham no tiene la seguridad de que si le hubiese dicho a Abimelec habría dicho: ah, sí, no, esto es tuyo, vamos a... No, le podría haber dicho: bueno, ¿y tú qué tienes conmigo? Esta tierra es mía, ¿no? Pero no, Abimelec vemos que por algo, y Dios está ahí por medio. Abimelec es un hombre que busca tener el favor también y la amistad con Abraham, y todo esto los lleva a esa transacción legal en la que Abraham se convierte en propietario legal de una parte de la tierra de Canaán. Ahora Dios tiene que ser adorado. Y fíjate que dice el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová es el nombre de Dios con el que Él se identifica. A partir de la vida de Abraham, vamos a ver que el nombre de Dios aparece como Jehová muchas veces. Y esto va a tomar más forma con Moisés, en la relación de Dios con su pueblo, porque Jehová es el nombre de Dios. Es el nombre propio con el que Él se da a conocer. Moisés dijo: y si me preguntan quién me envía, ¿a quién les digo? Yo soy el que soy. Yo soy, te envía. Y a continuación, el versículo siguiente dice: Jehová. Ese es mi nombre. Entonces, cuando tú te presentas con alguien y hablas y eso, dices tu nombre. Yo soy Víctor. Y tú, encantado. Cuando tú vas a hacer una gestión a un lugar, cuando tú entras a una cafetería, no vas por ahí a todo el mundo diciéndole: yo soy Víctor. Se lo dices con las personas con las que hay un trato, con las que hay una relación, con las que hay algo más, ¿no?, que simplemente un simple trámite. Entonces, Jehová habla del Dios que provee, el Dios que sustenta, el Dios que está cerca tuyo, que te cuida y te da lo que necesitas. Eso es lo que tiene que ver con el nombre Jehová. Pero también dice Dios eterno, porque nuestro Dios no es cualquier Dios. Dioses falsos había muchos, pero Jehová no es cualquier Dios, es el Dios eterno. Y personas como Abimelec están descubriendo que el Dios de Abraham no es como los otros dioses que nosotros tenemos. Y terminamos, lo dejamos ahí por hoy porque se nos ha hecho la hora. Así que nos despedimos. Hoy es jueves, día 3 de febrero del 2022. Y nos despedimos hasta mañana viernes, será día 4. Ya vamos avanzando en el mes de febrero. Y como todos los viernes, solamente recordaros que el horario es 2 horitas antes del resto de días. A las 6 de la tarde, hora de España, nos encontraremos para seguir estudiando hermenéutica bíblica. Si tenéis ocasión, yo estaré esperando volver a encontrarme con vosotros. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, y si Él nos lo permite, mañana nos vemos. Un abrazo a todos.